Hola, hola, ¿cómo le va? Feliz Nochebuena. Ya. Estamos cerquita, ¿eh? Mire, si yo tuviera que decirle todo lo que hace esta persona que le voy a presentar, yo creo que 28 minutos de televisión no me alcanzan. Dramaturgo, poeta, director, concertista de guitarra, pero vamos a hablar de un tema que realmente no debemos olvidarnos, de los chicos de Malvinas. Él está protagonizando El Visitante aquí en plena calle Corrientes. Los chicos de Malvinas que cuando volvieron hace 40 años no los atendimos, no los contuvimos como deberíamos haberlo hecho. No se lo pierda después de los títulos. Ahí estamos. Hola, bienvenido, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros aquí en Íntimo y Personal. No les comenté en la apertura que si yo tengo que leer la data de mi invitado de hoy, me parece que termino con la data y no puedo hacer la nota. ¿Por qué? Porque es poeta, cuentista, novelista, ensayista, dramaturgo, guionista, músico y periodista. ¿Cómo estás, Galeano? Bien, Ricardo, bien. ¿Cómo se hace tantas cosas en la vida? ¿Te puedo hacer una digresión cortita? Me hiciste acordar un reportaje que dio Jorge Luis Borges en Estados Unidos. Bueno, sí. Vamos a nombrar a Borges, nos vamos todos. Nos vamos todos. Decía, en mi país, viste, con esa cosa guardentosa que tiene, en mi país, se la pasan media hora diciéndome diciendo que no necesito presentación y otra media hora intentando presentarme. Pasó la hora y no me presentaron. Y no me hicieron la nota. No, pero de todas las cosas que sos, que todas las pusiste en práctica, que todas las desarrollaste, porque también yo puedo ser abogado, me recibo de abogado porque quiero ser abogado, pero soy locutor, soy periodista, ¿se entiende? Claro. En tu caso particular, desarrollaste todas. Hoy me gustaría hablar de uno de los tantos temas, pero antes de encarar ese tema, que es El Visitante, que es la historia de la vuelta de Malvinas después de 40 años de historia, ¿no? Cumpliéndose en mayo-junio de este año, me gustaría que me digas, mira, Ricardo, de todas las cosas que dijiste, la que más desarrollé, donde más cómodo me sentí fue en esta, porque además tocas la guitarra, porque además, ¿cómo haces? Pregunta difícil porque, a ver, yo soy poeta, a mí no me va a sacar nadie esa idea de que me voy a morir pensando eso. El periodismo, en líneas generales, quizá por el periodismo especializado, más que nada en música, me conoce porque tuve una larga trayectoria en música, muchos discos, muchos conciertos importantes, un premio Gardel, bueno, obviamente me tienen como un concertista de guitarra. Y en lo que se refiere a logros, tanto la guitarra como el escritor en general, ¿no? El poeta, pelean por la cantidad de premios que he tenido, los estrenos en la dramaturgia, que es la última etapa mía como escritor. Pero básicamente, si yo tengo que elegir, justamente elijo la menos profesional de las artes, que es la poesía. Pues nadie vive de la poesía, nadie va hoy en día al siglo XXI diciendo soy poeta. Es como si soy filósofo, ¿viste? Pero ¿de laburar qué? Claro, no encontraste un laburo decente, nada, claro. Pero yo tomo como que la poesía es la búsqueda de la belleza, con un arma tan tridimensional y tan útil como la palabra, porque uno siempre cree que el arte, que es así, viene de una inutilidad hacia otra inutilidad, ¿no? Algo que no sirve para hacer algo que no sirve, o algo que no puede ser cotizado en una bolsa de comercio. Claro. El placer de la gente, un momento de inspiración y un momento de emoción del público. La poesía toma la palabra, que es lo más desarrollado del hombre, en un idioma tan, el nuestro, digo, encima, tan rico, ¿no? Tan encima, ¿no? Tan pero rico. Encima, pero como decía Freud, digamos, cuando la civilización nace cuando un hombre, en vez de tirarle una piedra a otro, lo insulta. Entonces, cuando elige la palabra, ya nace la civilización. Bueno, vení, vamos a sentarnos, vamos a arreglar esto. Ya es la palabra. Por eso hay tanta violencia o en el amor, el diálogo. Bueno, eso ya en un estadio mucho más supremo. Más cercano. Claro, quizá por eso, y no quiero entrar en psicoanálisis barato, la sociedad argentina es tan violenta, ¿no? Porque habla poco. Se despalabrizó, perdón el término nuevo, ¿no? Cada vez usamos... Dejó de hablar. Claro, no, aparte cada vez hay más de una generación que tiene un vocabulario más acortado, más difícil, entonces eso es más complicado.
Pero la poesía, volviendo a esto y para no aburrir a la teleaudiencia, toma algo tan desarrollado del ser humano, el lenguaje, porque es muy desarrollado. Uno lo ve acá como algo, hoy en día como algo normal, pero para el hombre primitivo era algo muy, muy, muy desarrollado, y lo quiere llevar, o lo lleva, o lo intenta llevar a un estadio superior en donde, ¿qué? Una sensación, una imagen. Entonces, a mí me gusta esa idea de yo soy poeta. Aparte, fue lo primero que hice en mi vida, no obligado, escribir un poema. Ahora yo pregunto, ¿no? En alguna oportunidad le hice, en tantos años de que hago este programa, notas a poetas. Y yo pregunté y a veces encontré la respuesta y a veces ¿no es cierto? Cuando uno tiene que escribir poesía, o tiene que hacer un guión, o tiene que hacer una obra dramática, etcétera, etcétera, eso se encuentra en una habitación a las 3 de la mañana fumando un cigarrillo con una luz tenue, o se encuentra caminando por la calle Corrientes. El hecho, el motivo, o hay varios momentos, porque viste, vos decís, ¿cuándo compones música? Por ejemplo, estás haciendo una nota a un músico. Bueno, yo compongo música cuando hay silencio, ¿viste? Yo cuando hay silencio, ahí me pongo a trabajar, porque si no... Es complicado. ¿Se entiende la pregunta? Sí, desde ya. Mira, yo durante muchísimo tiempo negué sistemáticamente la inspiración, pero era una postura intelectual. La inspiración no existe, la inspiración no existe, la inspiración no existe, es técnica, es trabajo. No, existe. Quizás sea disparadores. Picasso decía que la inspiración existe, pero es bueno que me agarre trabajando, ¿no? O si me agarra en otro... Claro. Entonces, pero en el caso puntualmente de la poesía, que sí, yo me denomino poeta, pero la gente va a decir, no, pues este es un dramaturgo, no, por supuesto, mi actividad es otra. Pero es distinto, porque quizás la poesía es más incidental, más momentánea. Había una anécdota, no sé si Vargas Llosa decía que el poeta es distinto al novelista porque está trabajando las 24 horas, sin saberlo. El poeta. Claro, sin saberlo. Porque en la observación. En la observación, en un disparador. Porque aparte, al ser algo, como ya no existe la poesía épica, digamos, o la poesía narrativa, que existe muy poco, nadie escribe el Martín Fierro o un poema épico como, no sé, el Cid, muy bien, el Cid o tantos italianos que escribieron Orlando el Furioso, o ese tipo de poemas. O sea, la poesía del siglo XX dejó de ser descriptiva y después dejó de ser métrica y todo eso. Por más que yo ejerzo un poco la poesía clásica, digamos, el poema en líneas generales es una cosa corta, incidental, pasajera, una estrella fugaz. Entonces eso te presta a hacerlo más casual o instantáneo que una novela o una obra de teatro que tiene otros elementos. Y un día me cuentan de que escribiste una obra que se llama El Visitante. Sí. Que tiene que ver con Malvinas, pero no tanto con Malvinas, el momento de los chicos, con la hipotermia, etcétera, etcétera, sino con la vuelta de los chicos sí. a Buenos Aires, ¿no? Primero, ¿por qué le pusiste El Visitante? Esta obra es una... Mira, yo bromeaba hace ya mucho tiempo, y ya no es un chiste, ya no es una broma, le decía a mi hermana, a mi gente, por esta obra será recordado cuando me muera, decía yo. Tanto bromeé que me parece que va a ser así, porque es una obra que, bueno, ahora está en Calle Corrientes, con una compañía en la que yo estoy como protagonista. Se estrenó antes con una compañía independiente que sigue haciendo funciones paralelamente, con mucho éxito ya hace un año. La obra fue hiperpremiada en diferentes estadios. Nace de un cuento, como muchas obras teatrales mías. Tuyo. Un cuento mío, sí, claro, un cuento claro. mío. Un cuento mío se llama Quizás de a poco, que yo en varios reportajes, y a costa de ser redundante, pero como el público se renueva, dice la Legrand, lo voy a repetir. Considero casi premonitorio, porque es un cuento que yo escribí cuando mis dos padres estaban vivos. Cuento que no estaba íntimamente relacionado con Malvinas, sí a una madre que no había asumido la pérdida de un hijo, y ante la llegada de un supuesto visitante al barrio lo confunde y toda la familia empieza a girar en torno a esa supuesta mentira, o mentira.
tal así patológicamente que la familia intenta, parte de la familia ya hasta se cree que es el muerto que ha vuelto. Digo que es premonitorio porque ese cuento, bueno, lo escribí antes de la muerte de mi padre. Al tiempo escribí ese cuento, empiezo a soñar con al tiempo muere mi padre, a 2 o 3 años, empiezo a soñar con la vuelta de mi padre. ¿Viste esos sueños raros? Los psicólogos lo deben definir de alguna manera. Deben encontrar alguna definición. Sí. ¿Viste cuando vos agarrás el teléfono y te tentás en llamar a un amigo que se murió hace un año? ¿Te ha pasado eso? Sí. Voy a llamarlo para comentarle. Y no, si se murió. Bueno, yo me despertaba de ese sueño pensando que mi papá estaba vivo y que había vuelto. Una sensación horrible que me duraba segundos, gracias a Dios, nada más. Y escribo la obra, no sé por qué, relacionándola con la muerte de un soldado en Malvinas. Ese cuento original gana un premio en Valladolid. La obra, que primero es una obra breve, que después yo alargo, gana otro premio, es estrenada, la obra estrenada gana el Instituto Nacional del Teatro, etcétera, y sigue su camino. Alguien dirá, es una obra exitosa y te van a recordar por eso, porque te la dictó tu papá, te la dictó el inconsciente, te la dictó, no sé, Gardel, el que sea, pero la obra siguió su curso. Yo digo muy humildemente que casi es una obra exitosa, casi a pesar mío ya, porque yo hoy no escribo en ese tono. Es una obra hiperdramática, dura, hiperpoética. Uno va cambiando. ¿Cuánto dura en escena? 1 hora, y gracias a Dios. ¿Por qué? Porque es una obra de una gran carga poética. Porque vos al ser protagonista sufrís un gran desgaste. Terrible. ¿Vos sos el soldado? No, yo soy el hermano. La obra es así, para explicarle a la audiencia. Una madre espera 40 años después todavía la vuelta de su hijo muerto en Malvinas. En esa misma casa hay una hija, esa casa está detenida en el tiempo, una hija la apaña en esa supuesta esperanza. El otro hijo, que soy yo, Omar, detesta la situación, detesta ya a la madre después de 40 años, detesta a esa hermana boba que sigue con esa fantasía, y por qué no decirlo, porque lo dice en un momento, odia a ese hermano muerto que lo convirtió en héroe y que ese fantasma que se apoderó de toda la casa, porque ya no, en esa familia no terminó de haber otra cosa que ese recuerdo o esa psicosis, esa falsa esperanza, claro, de muerto que ya está enterrado. Cuando todo el mundo ya sabía, sí. Con un tiro en la cabeza, como dice él tan duramente, hace 40 años. Bueno, al barrio viene un nuevo vecino y la madre lo confunde, lo cree ese hijo muerto. Y empieza esa puesta en escena de esa familia, la parte para consolar a esa madre diciendo sí, es Enrique que ha vuelto, y otro no termina de aguantar esa situación insoportable. El desenlace es otro. Hoy día, vos que también sabés tanto de teatro, hay un formato, me parece a mí, el otro día lo charlaba con Mauricio, con Dayub, ¿no es cierto? Viste que antes eran las obras de teatro, eran, qué sé yo, 2 horas 10. Larguísimas. ¿Viste cuando vos estás en el teatro y empezás, ¿no? De acá, o después te acomodás? Yo le digo, Mauricio, qué bueno que cuando yo tenía ganas de que siga. Pero hay algo nuevo, ¿no es cierto?, en esto del teatro, de obras más cortas, ¿no? O hablaba el otro día con la obra de La Poña, con Jorge Suárez, que se acortan, y está bueno, me parece, ¿no? Me hiciste acordar una anécdota de un director que me dedicó una obra hace mucho tiempo, Alberto Devoto, un divertimento para guitarra, flauta y percusión. Es corta, maestro, sí. Dice, mejor que la gente diga, qué linda, lástima que se terminó antes. Claro, ¿cuándo se acaba esto? ¿Cuándo se termina? Claro. Yo creo, bueno, hay muchos motivos por eso. Uno, ¿daba para más el visitante? Que vos, sentado en la escritura, ¿daba para más? Yo soy un escritor corto. ¿O cuando le encontraste el final dijiste, acá termino? Yo soy un escritor corto, en líneas generales, vengo de la poesía clásica, del soneto, del cuento. A mí me cuesta la novela. Tengo una serie de novelas policiales que son novelas cortas. Quizá por mi característica de persona ansiosa, quizá por mi característica de querer redondear las cosas. A mí me gusta que el arte cierre y que no el arte se alargue demasiado. El fenómeno de la obra corta en el teatro
puede haber muchos motivos. Una, la cantidad de elencos más chicos por una cuestión de producción. Si vos no haces un elenco grande como los que hacía, qué sé yo, Armando Discépolo, para poner un ejemplo argentino, que esas obras con... O las revistas, por ejemplo. Claro, por ejemplo, ¿qué vas a estirar? Personas en escena. ¿Qué vas a estirar? No, ¿te acordás? Más la orquesta abajo. Terrible, en el foso, claro. Después, el fenómeno de la obra escénica. Hablo de obra escénica porque antiguamente las obras estaban muy relacionadas a los corales, las óperas, los oratorios, las obras de teatro y todo eso. Era una forma de divertimento de toda la tarde, de cierta estrato social. La gente iba a la ópera como un club social que se quedaba 3, 4, 5 horas ahí. Y socialmente también servía. Pero por supuesto. Porque se encontraba con... Claro. Era una forma de decir, mirá, ya ha entrado el siglo XX, Mujica Lainez escribió una novela que se llama El Gran Teatro, donde cuenta la década del 30 todos los tejes y manejes que se hacían desde un palco del Colón a otro. Claro. Ahí se arreglaba todo. Aún hoy, los negocios, las empresas, los bailes posteriores, etcétera, etcétera. Claro, y en la antigüedad, llamar el siglo XVIII, XIX, antes inclusive, con la ópera bufa y todo eso, bueno, era un evento social. Y entre otras cosas, vamos a hablar en claro, la gente no tenía tantas cosas que hacer. No tenía esto, no tenía la televisión, no tenía Netflix, no tenía redes, no tenía teléfono, no tenía nada, no tenía auto para... No tenía tele, la radio no tenías tampoco. Auto para ir a visitar a un pariente, qué sé yo. Gracias que apareció Marconi y inventó la radio, ¿no es cierto? En su momento, hace 100, ¿no? Más o menos. Sí. Tengo una pregunta que a veces es dura de hacer, pero dale, que la tengo que hacer. Tengo derecho a no contestar. No, mentira. ¿Se puede vivir de esto? Me haces acordar a dos anécdotas. Una de Dalmiro Sáenz, que le preguntaba, sí, según como quiera vivir. Claro. Y una conferencia ya si vivir en la Villa 31, que dieron Silvina Bullrich y Mujica Lainez, que lo acabo de nombrar. Le preguntó Betzeler, le preguntó, ¿usted vive de la literatura? Se dice, sí, yo vivo de la literatura. Y Mujica Lainez dice, no, yo vivo mucho mejor. Claro. Sí, según la cantidad de estrenos que tenga, según quién sos, según. Digo porque el otro día... Recién nombraste a Dayub, que supongo que un éxito como El Equilibrista, Abadi, que es el... Bueno, Dayub también es coautor. No, pero ¿sabes por qué te lo pregunto? No me voy a meter en las regalías de ellos, pero debe estar dando buen dinero. Porque yo trato de... Cuando hago una nota a una persona que está haciendo el San Martín, por ejemplo, o está haciendo el 25 de mayo, o está haciendo el Plata, digamos que son reconocimientos que tienen que ver con un sueldo de la ciudad de Buenos Aires, etcétera, etcétera. Ahí estamos de acuerdo. Ahora, como bien decís vos, mirá, Ricardo, si estoy en Buenos Aires, en el Teatro Nacional, en plena calle Corrientes, con una obra bien comercial que arrancó en el Chacarerean, sin saber qué iba a pasar, obviamente no hay mayores inconvenientes. Ahora, la gente vive también en una fantasía. Mirá, Ricardo, dos anécdotas. También existe Argentores. Bueno. No, por supuesto. Mirá. Que no, en serio, como Argentores, como protector de las obras. No, desde ya. Es muy importante. Sí, desde para ya. vos debes de tener montones de obras declaradas. Sí. Y bueno, sí. Argentores, si alguien la utiliza, creo que es así, ¿no es cierto? Le cobra un derecho y lo comparte con el autor. Sí, te lo puedo decir directamente, es el 10% de la recaudación corresponde a los autores. Pero como corresponde. Yo no me quejo. Lo que te estoy diciendo es que quizá la gente a veces piensa que todo el que está en televisión, lo que sea, está salvado, y a veces no es así, no es así. Me lo dijeron hoy, estaba saliendo de mi casa. Qué elegante, me dice una vecina. Después de la televisión, después tengo función. Ah, bueno, la plata que estás haciendo. Chao, María. No, bueno, la gente cree que porque estás en televisión, que porque estás en calle Corrientes, una sala grande como estábamos, está bien. ¿Dónde estás hoy? La sala mayor del multiescena. No, tampoco es una sala tan gigantesca, es una sala de 337 localidades. Bueno, hoy día los grandes Rottenberg también hacen salas de 300. Hoy en día es una sala grande. ¿Te acordás cuando hacía sala de 3.500 o de 2.800? ¿Hoy cómo hace? Bueno, el Lola Membrive sigue teniendo las 1.000 y pico que tiene. Enfrente estaba el Blanca Podestá, que terminó siendo el multiteatro. Claro. Con 4. Claro. Bueno, pero contame, terminás, volvés al camarín. Sí. Transpirado, muerto, cansado. Sí. ¿Qué haces? ¿Estás vestido? Sí, Omar no se me queda en el cuerpo, no sé si quizá por
por los tantos, mirá que esta es casi de mis primeras experiencias actorales, aparte como protagónico en una sala 100 Calle Corrientes, la primera. Pero no, quizás por mi experiencia, no tiene por qué tener nada que ver mi experiencia como concertista, ¿no? Porque uno, como toca una obra de Bach, lo que sea, al menos yo, los viejos maestros te decían, debe haber una experiencia mediúnica ante el compositor, y yo nunca hablé con un muerto, nunca vi a Bach, nunca vi a Chopin, gracias a Dios, y si alguna vez... Beethoven no lo conocí. No, y si algún día... vi una película de un perro llamado Beethoven, sí, muy buena. No, pero al margen de que a mí me gustaba mucho la musicología en el momento, pero estudiar la vida de los compositores... Después pero te gusta salir por el costado completamente eso, porque eso no influye para nada en ser un buen intérprete, ni siquiera escuchar música, porque la gente te dice, escuchá mucha música para ser músico, lee mucho para ser un gran autor. Mentira. Mentira. Mentira, hay gente que lee de todo y cree que es así. No es así. Es así. ¿La guitarra está guardada o de vez en cuando...? La guitarra está bien guardada. Me acuerdo, mira, hablando de Malvinas, de una frase tristemente célebre de Galtieri, y las urnas están bien guardadas, ¿te acordás? Dios mío. Mira, no me hagas acordar. ¿Te acordás? La guitarra está bien... Eso fue después que nos cagaron a palo en Plaza de Mayo. Claro. Éramos jóvenes todos en esa época. La guitarra está bien guardada y la guitarra va a salir en cualquier momento. ¿Es acústica? Es una guitarra. ¿O tocás también eléctrica? Española, verdadera. ¿Verdadera? No, yo siempre fui un concertista de guitarra clásica. Pero bien guardada, pero no muerta. No muerta. Recurrís de vez en cuando. Yo pensé que la había enterrado con la muerte de un gran amigo mío. Yo pensé que la había enterrado con mi padre. Bueno, yo te conté una historia, ¿no? A veces la muerte... Claro, uno de mis dos grandes amigos de la vida, fue uno de los grandes luthiers que ha dado este país, murió muy prematuramente hace 2 años, una muerte súbita, y yo siempre pensé que había terminado de enterrar la guitarra con él. Y hay un proyecto teatral muy interesante con una actriz española, no quiero adelantar demasiado. No, si no decís la primicia acá... Te la voy a dar a vos, te la voy a dar cuando esté. Es a propósito para que me invites de nuevo. Che, cuando la tenga cerrada vuelvo. Claro, para que me invites de nuevo, acá y en radio, en todo. Y eso es ardid de productor, ¿viste? Ya no de autor. Y ahí creo que voy a tocar, porque es una obra romántica, es una obra que amerita eso. Qué lindo. Siempre estoy igual pensando en la música de la obra. Una vez un profesor, a mí me gusta estar en todo. Martínez Zárate, no sé si lo llegaste a Jorge conocer. Martínez Zárate. Yo estaba estudiando guitarra. Mira, murió en el 91 y yo en esa época era cuando estaba iniciando mi carrera profesional. ¿Vos sabés que 91-92. usaba un banquito? ¿Te acordás del banquito que poníamos en banquito apoyapié? Hoy ya no lo usan más los concertistas. La agarran de acá, yo no sé cómo hacen, ¿no? Y un día, y después había otro que era el colgante, ¿te acordás? Que vos agarrabas la guitarra, le enganchabas y podías tocar parado. Ahora los pibes usan de tanto que nos acalambramos los concertistas. La banda, ¿no? No, usan algo que se apoya arriba de la pierna y ahí apoya. Es una tontería, pero fíjate qué buen invento para no tener el pie ahí acalambrado. Claro, pues terminabas muerto. Sí, escucha, y al final, y Martínez Zárate, que caminaba por la sala mientras nosotros hacíamos las escalas y demás, me decía, no es lo mismo el banquito, tocar con el banquito, la posición, que tocar con el colgante. No es lo mismo. Él quería el banquito. No era lo mismo. Che, Marcelo, que siga el éxito de este visitante y de esta carrera prolífica, como poeta, como cuentista, como novelista y como guitarrista. Vale, bueno. Tenés que venir con la guitarra un día. Y ese proyecto con la actriz española me lo tenés que venir a contar. Te lo voy a venir a contar como primicia. Y a las chicas que lo siguen, a Marcelo Galeano, le va a llegar por las redes este programa, no se lo pierdan. Por supuesto. Marcelo Galeano, aquí en Íntimo y Personal. Gracias. Gracias, Marcelo. Gracias. Cause you're a sky full of stars.